Hola a todos, pues nos da mucho gusto saludarlos. Este es nuestro nuevo capítulo de Revelándonos en su ciclo 2. Y pues como ven, esta vez no son dos cajitas, no somos solo Italia y yo, sino que por primera vez en la historia de Revelándonos tenemos un invitado que es un invitadazo. Bienvenido, Paco. Muchas gracias por decir que sí a nuestra invitación. Gracias por la invitación, Claudia, Italia. Qué gusto estar aquí. Y ahorita me acabo de enterar que soy el primer invitado y eso es un honor. Y es muy bonito eso, la verdad. Está muy bueno, estoy muy contento, estoy emocionado de ver qué podemos platicar, ¿no? Sí, Gracias de veras a las dos. Tengo muy lindos recuerdos, muy bonitas experiencias con cada una de ustedes. Las respeto y las admiro y las quiero. ah, Gracias. Mm. gracias Paco, gracias. Sa- Pues ok. Es que te voy escuchando, Paco, y me doy cuenta cómo me siento más nerviosa de lo común. Eh, claro, el que estés hoy aquí hoy, ¿no? Me pone nerviosa por la novedad, por lo que representas para mí en mi práctica gestáltica, ¿no? En mi vida hoy. Mm. Eh, y eso, me- estos nerviecitos diría que justo es excitación gestáltica, de que estés Mm. acá, de la novedad y de poder compartir acá los tres, que eso también es nuevo. Nunca había estado en un mismo espacio-tiempo con los dos. Ujú. Sí, Italia, no sé si quieras agregar sí, algo. yo resueno totalmente contigo. Desde la mañana desperté y así como de, tengo que tener todo listo y como preparando cosas y trayendo lo necesario, desde ayer incluso, porque es muy novedoso tenerte aquí con nosotros, Paco, ¿no? Eres el primer invitado. De alguna manera, Clau y yo ya estábamos acomodadas y traer esta novedad es padrísimo y hacerlo contigo porque implica que sabes cacharnos también y sabes cachar la novedad y sabes acomodarte con nosotros y entonces me hace sentir también de alguna manera sostenida en este Mm. nervio y en este que digo y que sigue y así estoy hoy también con ustedes, ¿no? Y contenta de ver este tercer cuadro en la pantalla. Ujú. Qué bonito eso que dices. Sobre todo esto que dices de la novedad, me parece muy importante irla nombrando, ¿no? Porque veo que nos vamos acomodando los tres. Tiene que ver con atravesar un poco esta dificultad, este uno saber, ¿no? Ujú. Ustedes vienen de un formato, dices. Un poco así la vida, ¿no? O sea, venimos como habituados a algo y de pronto llega la misma vida y nos cambia un poco el formato. Y este cambio del formato, que a veces llamamos novedad, de pronto yo lo llamo más como la oportunidad, ¿no? Ujú. Siempre tenemos esa oportunidad todo el tiempo. Entonces, Sí. creemos que las oportunidades vienen una sola vez en la vida y yo digo, no, pues si la vida son puras oportunidades todo el tiempo, nada más que hay que mirarlas, hay que estar abiertos como a eso, ¿no? Decimos abiertos a la novedad a veces, ¿no? Ujú. Abiertos a la vida, es abiertos a la oportunidad inmediatamente posible, ¿no? Entonces está bien bonito eso que vamos haciendo hoy. Ya me emocioné yo también. Sí, ¿cómo no? Con todo lo que acabas de decir, o sea, te estaba escuchando y dije, sí, claro, sí, eso necesitábamos o esto era lo que yo quería, o sea, escucharte otra vez y empiezo a Mm. recordar cómo me diste clase hace algunos años e incluso, no sé si tú recuerdas, pero nos conocimos en la novedad de la pandemia, También, claro, ¿no? sí. Estábamos en el pleno asunto y ajustándonos a eso nuevo que estaba pasando o que estábamos atravesando. Entonces te escucho y estoy también recordando todo eso, se empieza a venir todo eso aquí con nosotros. Sí.
Yo los escucho y disfruto. Me doy cuenta cuánto disfruto escucharlos a dos personas que quiero y admiro tanto. Mm. Eso, y mi disfrute reacomoda mi nervio. Eh, Gracias. Mm, Y fíjate, como sabes, Paco, bueno, como te comentamos, la intención con Revelándonos, ¿no? Este espacio es justo como para la persona de a pie, ¿no? Entonces, desde esa mirada, nos gustaría que te presentaras acá con tus palabras, o sea, ¿cómo te gustaría presentarte con quienes nos escucha? No quisimos hacerlo nosotras, con los títulos nobiliarios, ¿no? Que te conocemos y con nuestra experiencia, sino que nos gustaría eso, que seas tú quien se presente como quiera presentarse hoy. Ya, mira, qué lindo que me den chance como de ir buscando qué quiero decir hoy de mí, ¿no? Es otra de las cosas que también creo que me parece muy lindo de la invitación, porque no, sol- creo que tenemos como esa, no sé, esa estructura ya dada, ¿no? Entonces, quitarnos la estructura nos implica otra vez como elegir ahorita qué decir, ¿no? Me gustaría decir que soy Paco López y soy un terapeuta. Ese es, creo, lo que más podría nombrarme. Soy papá, em, soy maestro, em, em, creo que esas son las cosas que me vienen como inmediatamente, ¿no? Em, También creo que he ido siendo a lo largo de mi vida diferentes cosas, ¿no? Hoy soy esto, mm, me gusta sentirme como alguien que puede acompañar, intervenir, dejarse mirar por mis pacientes, por ejemplo, ¿no? Y atravesar esta aventura de la paternidad también me ha sido como muy potente, está muy presente en mi vida, ¿no? Como esas dos grandes escenarios son en las que me siento ahorita como para presentarme, ¿no? ok. Eh, pero no sé qué más, o sea, tal vez hay más preguntas y yo puedo responderlas o no. Si son indiscretas, no creo que pueda hacerlo, o quién sabe, no lo sé cuáles sean, ¿no? Un poco así, ¿no? Y también hemos ido diciendo esto, ¿no? Cómo nos conocemos, en qué Ujú, ámbitos, que son ámbitos más como de formación, de posgrado y eso, y que también me jalan, ¿no? Me jala la búsqueda de saber cada vez más nuestro oficio como terapeutas, me gusta, me siento privilegiado porque es un privilegio dedicarme a lo que me gusta. Y a veces creo que damos por hecho eso. Y creo que en este momento de mi vida me voy dando cuenta como soy un privilegiado. Pero también ha sido una construcción constante en la vida, ¿no? Porque pude haber sido otras cosas. Tuve, tuve siempre la oportunidad de dedicarme a otra cosa y he ido encontrando esto como algo mío, algo bonito y algo que me gusta, que tiene sentido para mí y eso está padre. Ser un terapeuta está padre, la verdad. Es lindo, es, es, es lindo, es pesado, es emocionante, a veces es frustrante. O sea, está vivo, ¿no? Entonces eh, eh, mi trabajo tiene una forma viva y eso creo que valoro mucho eso. No solo a mí, sino como que todos los elementos y todas las personas que me han ayudado a poder hacer esto, a mí me gusta mucho conocerlo y reconocerlo, ¿no? Ahorita me ayudan ustedes a decirme y eso está bien bonito. claro. Eso, eso diría. Mm, Sabes que te escucho y cuando hablas de esto, como de lo vivo,
¿no? De lo vivo en tu práctica. Eh, Digo, claro, eso es lo que hace para mí tan atractivo estar cerca de ti en el ámbito terapéutico. El que la experiencia siempre es muy viva. Eh, Eso me pasa, sobre todo cuando te escucho. Y fíjate, nombras varias, ¿no? O sea, varias áreas de tu vida. Eh, Quisiéramos empezar a curiosear un poco por el lado de la terapia Gestalt, ¿no? Y entonces nos da curiosidad saber como cuál fue tu primer acercamiento a la terapia Gestalt y qué es lo más significativo hoy para ti de esa experiencia. De la experiencia de acercarme a la Primer terapia. acercamiento. Dice, bueno, creo que viene al caso decir que yo empecé a ir a terapia Gestalt por ataques de pánico. Ese fue mi acercamiento. No un acercamiento lindo, fue un encontronazo con la vida, ¿no? Eh, yo no sabía qué me estaba pasando, yo me dedicaba a otras cosas, eh, más de medios de comunicación, más de cuestiones de educación, y de pronto empecé a sentirme, no sabía ni siquiera cómo se llamaba eso. Y en este peregrinaje de ir como yendo a esta medicina alópata que intenta generar diagnósticos muy concretos, no acertaban a, 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 a- a decirme que tenía, ¿no? Hasta que en uno de esos intentos por saber qué era lo que me pasaba, llegué a la psicoterapia Gestalt y encontré a un muy buen terapeuta que me dijo, mm, más que me dijera que tenía, me acompañaba un poco a descubrir quién era yo, ¿no? Que es un poco la terapia, ¿no? Pienso como la terapia, ya ahorita como terapeuta, pienso que los pacientes llegan a volver a sentirse vivos, quieren volver a sentirse vivos realmente, y hacemos un montón de interrupciones para no hacerlo, y eso genera sufrimiento. Me parece que ese pánico que yo vivía en esa época, antes del 2000, el siglo pasado, sí, me hizo revelar, era una gran revelación. Creía que yo sabía lo que quería, eh, me dedicaba a lo que me gustaba, decía yo quién era, y en realidad no, no. En la terapia fui desmantelando esa idea de mí para aparecer, para parecerme vivo. Era muy interesante esa época porque yo estaba muy asustado, ¿no? El pánico eh, es como, es quitarme toda la arrogancia. Así lo diría yo hoy, pero de un solo tajo, diríamos, no poquito a poquito. Saber que tú no sabes nada. Y, y fue un encontronazo con la vida importante Claro. y desmantelar la idea que yo tenía de mí y del mundo y de los otros, de mis relaciones. Hoy en día, después de, no sé, más de 25 años, podría yo decir que voy construyendo ese Paco que creo que voy siendo, ¿no? Con la experiencia o con las experiencias, esta es una más, ¿no? Pero sí, mi acercamiento con la psicoterapia yo diría que es como un choque de trenes, ¿no? Fue durísimo. Eh, Nombrarlo desde lejos, ¿no? O sea, ya ha pasado el tiempo, pues es como volver otra vez a reconciliarme con todo ese proceso que tuve, que fui teniendo a lo largo del tiempo, una recuperación, no solo recuperación en términos de la enfermedad a la salud, Mm. sino es recuperar a saber quién era yo,
recuperar la vida, ¿no? recuperar la vida, recuperar la confianza, recuperar el cuerpo, recuperar las relaciones eran más vivas, ¿no? Y Claro. eso está lindo, ¿no? Diría yo, si nos ponemos muy existencialistas, es como ir construyendo un sentido, recuperar un sentido de vida, por decirlo así, ¿no? Eso diría. Mm. Ok. Te escucho y me hace mucho sentido en mi propia historia, o sea, la pongo en mi historia, mi propio encuentro con la Gestalt y me pasó casi lo mismo, ¿no? Como es gracias a un proceso terapéutico que yo me doy cuenta que me gusta dar terapia. Mi vida iba para otro lado y vino este encuentro y entonces tomó un camino más auténtico, como más placentero, más amable. Se tomó como la posibilidad de que la vida puede ser linda. Ujú. O sea, la vida puede ser amable. Ujú. Sí, y la vida puede ser cruel, Sí, y la vida puede ser gris, y la vida puede ser de un montón de colores. O sea, es como, te oigo y digo que revitalizar la experiencia es como aceptar el no control. ajá. Las cosas van a ser siempre como yo quiero que sean. Y eso es una gran invitación a la neurosis, creo, ¿no? Ujú. A partirnos, a empezar a estar lejos de la vida, porque la vida sigue ocurriendo más allá de mis puntos de vista, ¿no? Entonces eso es muy bonito porque es reconciliarse con que la vida es y yo puedo ir eh, surfeando esas olas. Ujú. Me parece que es una buena noticia siempre, ¿no? Lo veo mucho con mis pacientes. Me recuerdan mucho quién era yo en algún momento, ¿no? Yo llegué a terapia queriendo que se me quitaran mis ataques de pánico, ¿no? Por supuesto. Y, y como en una demanda de ayuda, es ayúdame a que ya no me sienta como me siento. Y mi terapeuta, recuerdo que muy poquito a poquito y sutilmente me iba diciendo que las cosas iban a ocurrir como tenían que ocurrir, que no había mucho que hacer. Y curiosamente, paradójicamente, en la medida en que yo dejé de insistir, de demandarle a la vida que fuera de otra manera, me fui sintiendo cada vez más vivo y curiosamente Desapareció. el pánico no ha regresado. Ok. Sí, eso es algo que me asusta siempre. No, no es que haya terminado, es que no ha regresado. Claro. Y eso siempre es un saber que no tengo el control. Y está bien, Claro. ¿no? Ujú. Y está bien. Pero genera excitación o genera susto también, Sí, claro. ¿no? Ojalá que no regrese nunca. Pero ya veremos si regresa. Mm. Y sabes que yo te escucho, Paco, y así como Italia, hay una parte de tu historia que me toca en lo que respecta a creer que yo ya sabía, ¿no? Yo ya tenía mi vida hecha, ¿no? Y se me antoja en ese sentido revelarme acá con ustedes. Eh, Justo yo llegué a terapia, en mi caso, por una profunda, pues entre depresión y burnout, ¿no? Por la exigencia de eh, con que yo vivía mi trabajo, mi vida, pero especialmente mi trabajo. Mi vida giraba en torno al trabajo. Eh, y entonces yo creía que ya, ¿no? Ya estaba hecha. Pues sí, iba por la ruta perfecta, ¿no? Carrera check y coche check, una buena empresa check, una posición más check, ¿no?
Y era de, ya, ¿no? O sea, pónganme a funcionar porque todo va así. Eh, y pues resulta que no. Mm, Resulta que todo eso que parecía tan cierto, eh, no era cierto para mí. Ujú, mm, ujú. Sí, se lo digo y me conmueve, ¿no? Claro. Eso era cierto para el mundo, pero no era cierto para mí en la entraña. Y, y descubrirlo, pues por supuesto que primero me dio mucho miedo, ¿no? Y, pero heme aquí, Mm, haciendo otra cosa, me hace sentir al igual que a ti, mucho más viva, mm, ¿no? Mucho más viva. mm. Ujú. Así que celebro, ¿no? Estar acá, como estar aquí compartiendo la experiencia de sentirnos vitalizados, ¿no? Eh, excitados con lo que hacemos, con lo que nos va pasando, con lo que la vida nos va poniendo, aunque como bien dices, pues claro, no es que sea bonito siempre y se sienta, ¿no? No es Disneylandia, o sea, hay de todo, Claro, de hay de todo. todo en esta aventura, ¿no? Ujú, Claro. ujú. ujú. A mí me haces pensar, Claudia, en esta representación, ¿no? De, que a veces usamos como de referencia del origen, el origen de la humanidad, Adán y Eva, ¿no? Y pienso en, me hacen recordar cuando iba yo a terapia como lo que me sentía era un poco expulsado del paraíso, o sea, expulsado de la certeza. Ajá. Mm, me sentía roto. Ujú. Mm, no sabía qué estaba ocurriéndome. Creía que sabía, pero en realidad todas las certezas se iban yendo, ¿no? De veras como un poco expulsado de un lugar organizado, te escucho, ¿no? Ideal, estos checks que ibas diciendo, pienso, claro, iba yo teniendo certeza uno, certeza dos, y llega un momento en donde la misma experiencia todo lo revuelve y no hay certezas, no hay, no hay alegría, mm, Ujú. no hay gozo, hay pánico, hay susto, hay incertidumbre, ¿no? Eh, vamos, se escucha tal vez muy dramático, pero también se escucha muy experiencial, muy del cuerpo, Claro. ¿no? Se siente. Y, y también es una oportunidad. Estar expulsado del paraíso es una oportunidad también. No solo es una terrible noticia. Sí, así fue, ¿no? Pienso en el bebé que nace, ¿no? Del vientre materno y que está en el mejor lugar del mundo. Ese es el verdadero paraíso. Y de pronto es expulsado de él para tener experiencias. Ajá. Qué maravilla si lo vemos así, ¿no? Claro. Yo, tu- yo tuve que tener ataques de pánico para atreverme a las experiencias reales, que no necesariamente son controladas, aparecen. Y vamos, ahora sí que flojito y cooperando, ¿no? Decimos, ¿no? ¿Ustedes qué creen? Sí. Sí, me encanta cómo lo pones, ¿no? Como en los ataques de pánico, algo vinieron a decir. Ah, para algo estaban aquí, ¿no? Y me encanta ver que los atendiste, ¿no? La experiencia depresiva de Clau, algo estaba diciendo, mi Claro, miedo en la vida, algo me estaba diciendo, como algo hay ahí, algo está, hay un mensaje ahí que nos puede llevar a otro lugar, no sé si mejor, peor, no sé, a otro lugar, ¿no? Nos está exigiendo, no exigiendo, nos están pidiendo el cuerpo, la mente, las emociones de haz algo con esto, ¿no? Ujú. claro. Sí. Ujú. Sí,
yo los escucho y pienso en cómo desde esto estructurado, ¿no? Desde el paraíso estructurado, lo estructurado dice que lo que hay que hacer es sedar eso, Ujú, ¿no? Acallar eso, eh, porque eso está mal, ¿no? Claro, resolverlo, ¿no? Resolverlo, claro. Esto que Ujú. dices de me sentía roto, digo, claro, escucho la palabra y digo, claro, así me sentía, como algo hay muy mal en mí que ante estos checks yo no me siento feliz, no me siento plena, así como, ¿qué me está pasando? O sea, yo estoy mal configurada, ¿no? O, eh, y entonces pienso en qué afortunados los tres de haber podido ser acompañados por un terapeuta con esta mirada que nos invitó a algo diferente. ujú, ujú. Eh, Porque pudimos haber elegido otra cosa. Bueno, a ti te escucho, Paco, que pues ya habías intentado otras muchas, ¿no? Sí, Eh, sí, sí. Yo no recuerdo si había intentado muchas, más bien me sentía muy desesperada y llegó la sugerencia de un amigo de, oye, pues si quieres, yo estoy yendo a terapia, si quieres te comparto el dato de mi terapeuta. Y estaba tan desesperada que yo no pregunté, ¿no? Ni idea de qué línea era, o sea, nada, yo dije sí, o sea, fue así como, ¿no? Como si me echaran un lazo y dije, de aquí me agarro. Y bueno, pues resultó ser terapeuta gestalt, ¿no? Claro, Pero pienso en eso, en que el mundo estructurado nos dice otra cosa. Ujú. eh, y que por supuesto, pues nuestros pacientes llegan con esa misma petición que en su momento teníamos nosotros, ¿no? Sácame de aquí y ponme a funcionar como debería estar funcionando, ¿no? Eh, pero resulta que descubrimos que había otras posibilidades de funcionar fuera de ese paraíso. Y yo digo, wow, ¿no? Qué fortuna, qué fortuna. O sea, me siento afortunada y como compartiendo esa experiencia que con ustedes. Ujú. Sí. Como dice Paco, privilegiados, ¿no? Sí, Ujú. sí. Y yendo, perdón, Paco, no, dale. no, 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 por favor. Tú, Clau, No, no, dime. no, tú no. Tú, por No, favor, tú. por favor, hija. Es que fíjate, sobre esta, ¿no? O sea, sobre esta línea de lo que nos pasó, o sea, como cómo llegamos, ¿no? Lo que de repente desapareció como otra posibilidad. Eh, Otra pregunta que tenemos para ti es, ¿y entonces, qué te llevó a elegir ser terapeuta? O sea, Ya. desde tu experiencia como paciente y encontrarte con estas otras posibilidades, con alguien que te acompañó desde un lugar diferente, después, ¿en qué momento dices, ah, pues yo creo que yo quiero ser terapeuta? Esta es una pregunta que me parece muy bonita porque me hace recordar ese otro que era yo, ¿no? Yo en esa época era director de una carrera universitaria y era muy joven, tenía 20 26, 27 años y me habían designado como director de la carrera, comunicación educativa. Y en algún momento se acercó una de mis alumnas de primer semestre y me abordó y me dijo, maestro, quiero ver si hay seguro de orfandad en la escuela. Y yo, ¿qué pasó? Dices que hoy en la mañana acaban de mataron a mi papá de un balazo mientras salíamos. Así fue, ¿ven? La realidad con toda su fuerza frente a mí, revelándose. Yo, director de carrera, maestro, muy tal vez ensimismado en lo que sabía, no supe qué decir, no supe qué hacer. Eh, lo único que fui funcional, le ayudé a ir y buscar los elementos que tenía, ¿no? A su pregunta, las respuestas. Me quedé tan desprovisto de herramientas para acompañar, para preguntar, para conmoverme.
eh, me sentí ver de nuevo el golpe a la gran arrogancia, al cúmulo de títulos o de información que se supone que eso ayuda para la vida. Yo no tenía nada que darle a, a mi alumna. Y recuerdo perfectamente que ese mismo día le marqué por teléfono a en ese entonces ya era mi ex terapeuta, con el que había yo atravesado todo esto, y le dije, oye, recomiéndame pues, dónde aprendiste esas herramientas que tú tienes, porque esas herramientas me han hecho tanto bien, ¿no? Ujú, Y ya, eso me llevó me estudié al posgrado, vamos, a, 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 a a incluirme en este camino, ¿no? Y es curioso porque ese camino me ha llevado a ir soltando otros ujú, y han sido muy interesantes y todo, pero más que acumular herramientas, que parecería que con esto que voy diciendo es, y entonces ya tengo más herramientas, ahora ya estoy más equipado, paradójicamente, eh, siempre que estoy frente a un paciente, intento no saber absolutamente nada. ujú, Y sé que es el paciente el que me va a ir diciendo lo que sabe de. Y yo lo único que hago es dejarme impactar, decimos, conmoverme ponerme al servicio de mi paciente e ir revelándonos juntos, ¿no? Muy ad hoc con el nombre de este lugar que que me ayudan a acompañar, ¿no? Es un poco como celebrar la vida del otro y que el otro se dé cuenta que está vivo y que tiene posibilidades. Eh, Esa fue, esa fue como un poco la conclusión a la que fui llegando, ¿no? No es acumular herramientas, yo iba a acumular herramientas y en lugar de eso lo que me dijeron es, tú lo que tienes que hacer es permitir la vida juntos. Y eso está, vamos, por supuesto que yo quiero estar aquí y yo quiero hacer esto. Ah, el tema es crear, pues vamos a crear juntos, ¿no? Eso, por ahí sería mi, mi inicio de acercarme a la psicoterapia, ¿no? Yo antes estudiaba, bueno, estudié comunicación y la comunicación humana era lo que nadie pelaba, ¿no? La comunicación tiene que ver más con la tecnología y con la farándula y con el éxito y todo esto. Y la comunicación humana, esta comunicación interpersonal era algo que tenía sí, poco público, ¿no? Pero ahí es como la fuente de todo, ¿no? Eh, esto que somos los que percibimos al otro, los que nos percibimos en el mundo. Eso, y cómo nos nombramos y nos impactamos y resonamos, ¿no? Esta palabra que usamos tanto. Y cómo esa resonancia empieza a ser un acto creativo en el consultorio, pero en la pareja, pero en la familia, pero en los lugares donde trabajamos. Trabajamos con personas, entonces resonamos todo el tiempo y creamos, ¿no? Y también en la terapia. Entonces, no es tanto acumular herramientas, más bien es permitir todo esto, porque estamos diseñados, no nos falta nada para eso. Más bien hay que permitir el acto de encontrarnos, ujú. pero somos rejegos y somos individualistas, somos sabelotodos, Somos que, somos sabelotodos, saben todo, no te escucha eso, ya. ¿no? Y cuando yo ya sé qué es lo que está ocurriendo, lo que perdí es el vínculo, es escucharte. Si yo ya lo sé todo, ¿para qué te pregunto? Y si yo ya sé, pues yo lo hago. Entonces, no saber como terapeuta es una de las herramientas, es una no herramienta, diríamos, eh, que permite todo lo demás, ¿no? O no sé,
¿Ustedes qué piensan, colegas? Ah, déjame recupero de lo que acabas de decir. Es como, ajá. Mm. Sí, estamos muy acostumbrados a, como dicen, en los pensamientos cabalistas o budistas, estamos muy acostumbrados a lograr, estamos muy acostumbrados a acumular, a adquirir, y creemos que esa es una forma que nos ayudará a vivir, ¿no? A, a desarrollar nuestras habilidades, a estar bien. Curiosamente, eso también es una fuente de sufrimiento, ¿no? Si no Claro, logro, sufro. Si no tengo, si no acumulo, ¿no? Sufro. Es paradójico, ¿no? sí, Que estamos en una carrera de lograr y de acumular herramientas y como eso también es una fuente de sufrimiento. Pues permitir lo otro me parece que siempre ha sido como una revelación para mí de decir, lo que toca no es acumular, lo que toca es permitir la vida, porque la vida no tiene puntos de vista y no le falta nada, así es, ¿no? Es maravilloso, si lo permitimos, si sí, dejamos claro. de interrumpirlo, ¿no? De ahí un concepto de la terapia Gestalt, ¿no? Lo que sufrimos porque interrumpimos el flujo natural, lo interrumpimos neuróticamente. Entonces lo que hay que hacer es dejar de interrumpirlo, ¿no? Permitir lo que está pasando. Y si lo que está pasando es doloroso, dolerse, por ejemplo. Pero si lo que está pasando es la alegría, pues alegrarse, ¿no? De pronto puede ser tan simple como eso. Pero ha sido un largo camino para llegar ahí, yo creo también, ¿no? También. Lo bueno es que lo caminamos, ¿no? Eso. Pero ustedes qué opinan? En una de esas dicen, Paco, tú estás, pero muy mal, estás Sí, ya dale, baja la córtale, tierra. córtale, creo que cambiamos de invitada. Se cancela se cancela este episodio. Sí, es que, ¿sabes qué me pasa, Paco? Te escucho y sí digo, wow, o sea, está padrísimo y me encanta y me conmueve y me lleva a seguir como queriendo saber más, o sea, no acumular, no, pero más bien como a poder asimilarlo, ponérmelo, ¿no? Porque muchas veces como terapeuta sí caigo, o sea, me confieso aquí, me revelo con ustedes, sí caigo como en el querer resolverle al paciente. Sí, creo que eso es parte de lo que a mí me quiero y seguir aprendiendo, como no resolverle al paciente, ¿no? No, por el miedo a que se vaya, por el miedo a que no le guste, por el miedo a que crea que no es, no sé, ese tipo de cosas. Y entonces me doy cuenta que muchas veces estoy ahí queriendo resolver y entonces es estarme recordando que no, estoy acompañando, estamos buscando, estamos explorando, estamos nadando y no Mm, sabemos, ¿no? No sabemos. Y eso puede dar mucho miedo. sí, eh, me haces pensar que es un acto de profunda fe, la terapia. Ir a terapia y dedicarse a la psicoterapia es un acto de profunda fe. Más que acumular herramientas, es tener un poco esta forma en donde podemos permitir que las cosas se darán, que irán apareciendo. ¿Cómo Sí. sabes? No sé. Y es muy interesante porque la palabra la, la designamos, ¿no? Mucho a cuestiones más trascendentales, religiosas, Ajá. pero es lindo ver cómo en la teoría de la psicoterapia Gestalt se habla mucho sobre el riesgo y la fe.
Sí. que me parece que es acompañar procesos en donde lo que estamos haciendo es arriesgándonos desde la fe, desde el no saber, Sí. desde el no tener la certeza. A mí me parece que eso es siempre emocionante. El trabajo que creo que hacemos es un trabajo que forzosamente es emocionante, en el sentido que está lleno de emocionalidad, Ajá. lleno de, lleno de color, lleno de vida, ¿no? Está, diríamos que es lo contrario a la anestesia, está totalmente lleno de percepción sensible. Ajá. Y eso es emocionante siempre. Puede ser cansado, puede dar, puede asustarnos de pronto, pero me parece que también está muy rico, muy enriquecido de experiencias, ¿no? Ah, Pues yo creo que si lo vemos como un privilegio, es un privilegio ser un terapeuta de corte relacional, creo. sí. Eh, bueno, por lo menos para mí, mm, es como estar en un lugar muy, muy lleno de experiencias, ¿no? Y pienso otra vez en ese bebé que es expulsado del vientre materno para tener experiencias, ¿no? Sí. Es lo que queremos que un ser vivo tenga todas las experiencias que puede, a las que tiene acceso inmediatamente. Y yo digo, ay, qué bien, estamos entonces en el mejor lugar, el lugar de las experiencias, Claro. solo que las interrumpimos, las domesticamos, las conquistamos, nos, nos adelantamos a ver el final de la película. Decimos, ah, ya sé qué va a pasar. Y yo digo, uy, ya te arruinaste la película, ¿no? No estás mirando, experimentando, asustándote, enamorándote, entristeciéndote con los personajes. No, ya la resolviste a los 20 minutos. Y yo digo, ay, qué aguafiestas somos. ¿Por qué interrumpimos el flujo natural de la vida? Ujú. Mm. Fíjense que yo lo voy escuchando y, bueno, me pasan muchas cosas, pero tengo acá como dos notas, ¿no? Eh, digo, por un lado está esta parte que pones de fe, Paco, que me hace pensar en algo que he sentido en diferentes momentos y que es complejo y igual nos aventamos otra charla para hablar de eso, pero como en un componente que yo siento como espiritual en la terapia gestal y que me doy cuenta que me da como un poco de miedo nombrarlo. Porque entonces es como, "Ay, ¿y será? ¿No? Así como espiritual, así ya se está poniendo muy intensa, ¿no? Pero justo espiritual desde un lugar de eso, de fe, de fe y de confianza en la vida, ¿no? En la vida, la con mayúscula, ¿no? O sea, esto, o sea, esto que no sabemos, esto que ahí está y que rige todo, que posibilita que estemos viviendo una experiencia humana eh, y que, como dices, si lo permitimos, solo va a suceder, ¿no? Es como solo permitir. Conectado con esto que dices de como del cambio de mirada. Algo que yo bromeo con frecuencia con una prima es sobre salir de la Matrix, ¿no? Y yo pienso en salir de la Matrix, es como salir de esta estructura en la que, ¿no? Que me parece que los tres hemos cuestionado a partir de nuestro ser pacientes e ir eligiendo cosas diferentes para nuestras vidas. Eh, pero, por ejemplo, para mí la Matrix era eso, ¿no? Los checks que yo tenía, eso que todo mundo veía y esperaba de mí, de casi, casi sí, cuando la siguiente posición, ¿no? Cuando más responsabilidad, o sea, como esto de lograr, ¿no? O sea, como más palomitas de cosas que el mundo espera, es como ese lugar que acota la vida. Y entonces
pienso realmente en la complejidad, ¿no? De salir de la Matrix viviendo en la Matrix, Ok. que me parece que es justo lo que vamos haciendo de a uno en cada uno de nuestros encuentros con nuestros pacientes, porque me parece que cuando viene cada persona al espacio terapéutico, si nosotros somos unos facilitadores de permitirlo vivo, aquí, en este espacio de 50 minutos, por un momento nos salimos de la Matrix. Solo que cuando la persona sale, pues Hola. está la Matrix esperándolo. Hay que pagar las cuentas, hay un empleo, hay un horario, hay unas responsabilidades y hay unas expectativas del mundo sobre la persona. Mm. Entonces me parece como bien, bien potente, o sea, bien potente lo que hacemos con nuestro trabajo, ¿no? O sea, tú se ha nombrado acá el privilegio que tenemos de ser terapeutas. Y digo, wow, o sea, es como dimensionar que con cada paciente que pasa por nuestros espacios, tenemos la posibilidad de ir cambiando el mundo, de ir como moviéndole algo a esa Matrix que, ¿no? Que nos ahorca, que acota lo vivo. Y ay, se los digo y me emociona mucho y no sé si esté sonando soberbio de, ay, cálmate tú ya cambiando el mundo, pero eso me pasa y quiero compartirlo y escucharlos al respecto. Claro, a mí me anima mucho escucharte porque sí, eh, nuestra labor como terapeutas, como, como escuchas, como hablantes, de una manera desde la conciencia, desde lo que está ocurriendo en la situación real, es un acto político. Sí, claro. Yo lo pondría también en esos términos, porque eh, sí es transformador social, no solo, es que lo que va ocurriendo en el consultorio no se queda solo en el consultorio, atraviesa las paredes del consultorio e impacta naturalmente al mundo social, a la familia, a la pareja, a la maternidad, a a la teoría de género, a cada lugar donde nos relacionamos. Entonces, eso que dices, Claudia, a mí también me emociona mucho porque sabemos que estamos, no me gusta esta frase de, tal vez porque está muy trillada, de poner el granito de arena. No creo que sea un granito, yo creo que es contundente. Salir de la Matrix es una revelación poderosa. Saber que si vamos transformando el mundo de uno en uno, pues qué bien, ¿no? Pero además el privilegio es que cada vez que yo veo a un paciente, algo se transforma en mí también. Ajá. Y eso también es una cosa de agradecer, ¿no? De agradecerle a la vida. ¿Cómo, cómo me pone en este lugar en donde yo tengo siempre la oportunidad de modificarme, de atravesar, de transformar? Y por eso es un acto político, porque es un acto social. Social porque somos personas, somos dos personas, pero eso no solo se queda allí, sino impacta en nuestros mundos, en nuestros otros lugares. Y eso es maravilloso, creo. Y hoy más que nunca en el mundo en el que estamos viviendo, eh, de fragmentación, de individualismo, de confrontación sin mirar a los otros, ¿no? De ver a los otros como un objeto, como un target, como un consumidor. Pues la terapia es un acto de rebelión, la verdad, es la resistencia, es Sí. volvernos a ver a los ojos y que nosotros, si nos
podemos volver a ver a los ojos, lo que aparece es un otro real, es otra persona. Y cuando vemos a un otro como una persona, tenemos la gran oportunidad del vínculo. Si lo vemos como objeto, ¿no? Si lo reducimos a una característica, no estamos viendo a una persona. Entonces, es un resistir, creo también, como acto político, Claudia, creo, ¿no? ¿O qué piensas? ¿No? Si no, está bien, podemos seguir hablando de otras cosas, ¿no? Totalmente, totalmente. Es que lo dices, y no sé por qué me pasa, pero empecé a pensar en mis pacientes, en todos los que he visto y cómo los encuentros o terapias en donde no jala y otras que sí, ¿no? Y me llena de mucho entusiasmo, de pues mucha alegría de poder hacer esto. Mm, Como dices, es un gran privilegio que también yo construí, pues, ¿no? Y me siento muy agradecida, es lo que me mm. pasa. Y te oigo también como muy agradecida, muy conmovida y Ujú. también muy comprometida. Te veo, ¿no? Como en esas dimensiones, ¿no? En la terapia Gestalt pensamos que la conmoción, es decir, esto que de pronto nos regalas, ¿sí? Italia, es el compromiso real, la conmoción, es conmoverme con, ese es un gran compromiso que tenemos. Los seres humanos en general, creo, de conmovernos con el otro y que el otro pueda que permitir ser conmovido por mí. Ese es el gran compromiso hoy en día, ¿no? Y de veras sí digo resistencia y se escucha así como poderoso y político, pero empiezo a ver como en este mundo de lo tecnológico nos empieza a sobrepasar y, por ejemplo, pienso en algún conocido, algún paciente que empieza a preguntarle cosas emocionales al chat Ah, GPT, a la inteligencia artificial, y le contesta de una manera empática, concreta. Eh, Dirían por ahí, estaba leyendo acerca de esto y decía que la siguiente fase del ChatGPT es que va a empezar a adularte también. Mm. Ah, y eso siempre es rico para alguien, pero no hay un otro enfrente. Por eso digo que la resistencia es que haya un otro, ¿no? sí. Entonces también yo digo, ah, caray, de varios flancos hay que ir resistiendo el encuentro humano que transforma, Sí. también desde el lugar de lo terapéutico, ¿no? Mm. Eh, no sé, pienso en ello y digo, uy, Mm. Y sabes, Paco, con esto último que dices de un otro, ¿no? O sea, que va a empezar a adularte y me haces como poner atención todavía más en mi compromiso de mostrar mi diferencia con mi paciente, de mostrar mi diferencia frente a mi paciente. claro. Porque digo, claro, quien está construyendo toda esta tecnología sabe muy bien lo que nos duele, ¿no? Sabe muy bien que hay una gana de que el otro te mire. eh, y justo desde esto que también se ha ido construyendo, de como no conflicto, pues claro, digo, claro, que te adule va a ser un éxito, ¿no? Porque entonces es la inteligencia artificial la única que va a mirar qué maravillosa eres o qué maravilloso eres. Mm, Porque no es un otro que te dice, oye, sí, me encanta esto de ti, pero también me choca esto de ti y me pasa esto con lo que haces, ¿no?
y tu claro. actuar tiene un impacto en mi estar. Mm, Eh, entonces eso, como que te escucho y digo, claro, necesito poner más atención ahí, ¿no? A cuando necesito ser más contundente en mi diferencia, en mi me pasa esto contigo, y ¿qué vamos a hacer con eso? Ujú. claro, ¿No? claro. Porque eso muy probablemente la inteligencia artificial no te lo va a ofrecer. No lo Sí, sé, sí, No claro. por ahora. al menos. Qué No, no miedo, sabe. qué Es que miedo. es ese, ¿ve? Es la incertidumbre, ¿no? Claro. Sí, Me, me hace recordar un paciente que me decía que quería ponerse en forma, hacer un workout, ¿no? Su ejercicio. Y entonces se metió al ChatGPT y dijo, quiero que me hagas una, Plan de entrenamiento. un plan de entrenamiento porque quiero empezar a retomar el ejercicio y todo. Y sí, se lo hizo y además muy interesante, ¿no? Y él dice, va. Dice, pero al final me puso una frase, me dice, y recuerda, no tienes que demostrarle a nadie nada. Esto lo estás haciendo por tu salud y para estar bien. Y él no, estaba bueno. sorprendido de que le echó porras, ¿no? Y digo, ok, por eso me hace tanto sentido eso que dices, Claudia. Eh, mm, equivoquémonos, dudemos, seamos espontáneos. ¿Qué es lo humano al final? Claro. Lo humano es el error, es la crueldad. Lo humano no es ideal, lo humano es eh, la conciencia de que soy consciente por ahora. Por ahora somos los, los primeros en ello, vamos, ¿no? Entonces también es el sufrimiento, el tormento, ¿no? Claro. ¿Qué va a pasar mañana? Esa es un pensamiento humano. No lo sé. Qué incertidumbre. Sentir la incertidumbre es lo humano. Entonces, si yo le pido a mi paciente que sostengamos no saber, que vayamos más lento en eso, estamos invitando a la humanidad a volver a sentirse humano, a sentir el cuerpo, al no saber, al poder vivir con esa incertidumbre, no sabiendo el futuro, permitiéndolo, permitiendo eso. Volvemos al no saber y estar bien, ¿no? Sí. Pero no sé. Siempre dices, no sé. Me encanta. Es que pienso en Oye, una de esas y estoy equivocado y, y bienvenido la equivocación. O sea, es que creo que parte del ser humano también es dudar de lo que acabo de decir. El ChatGPT no va a dudar de lo que acaba de escribir o decir. Yo sí puedo decir, o tal vez puedo estar equivocado y no es por ahí. Pero qué bien, ¿no? Qué bien que recuperemos eso. Y en una de esas estoy equivocado de lo que acabo de decir. Y tal vez tú tienes una mejor versión. Quiero oírte. ¿Que no ese es el diálogo? sí. Pero tengo que dudar de mi versión para escuchar la tuya. Y bienvenida a tu versión. Seguro eso hará algo entre nosotros, ¿no? Sí. Si no volvemos a esa inercia de tener certezas. Y eso ya la tecnología ya nos ganó, Ya lo las estoy explotando. certezas. Sí, claro, y las certezas están en la tecnología hoy más que nunca. Sí. Wow. Wow, exacto. Y es justo, voy viendo el reloj y digo no sé cómo estén ustedes. A mí con esto que pones, Paco, de
¿no? De volver a lo humano, ¿no? De eso, de permitirnos la humanidad, ¿no? Que nuestros espacios sean lugar para practicar la humanidad, esto en mis palabras. Eh, Se me antoja por ahí como empezar a cerrar, pero no sé ustedes cómo están. No porque no tenga ganas de seguir conversando, sino porque justo sabemos que nuestra audiencia de repente, ¿no? Podría ser demasiado y a lo mejor en otro momento le regalamos otro capítulo con nosotros, pero quiero escucharlos, no quiero ser yo quien diga ya vámonos. Sí, yo creo que sí es buen momento de empezar a cerrar la conversación, que como dices, nos podemos quedar aquí horas. Yo por lo menos me puedo quedar horas, ¿no? Claro. Oye, y lo recortamos y hacemos todo el segundo año. Ya En un tenemos. día grabamos todo el segundo año. Ujú. Pues no sé, cómo quieren despedirse, qué les gustaría decir. Bueno, yo siempre agradecer, ¿no? Es un, volvemos un poco a este valor que tiene el encuentro y el intercambio y el diálogo Ujú. y, y todas las oportunidades para que eso ocurra siempre son bienvenidas y estoy muy agradecido que me hayan invitado a, a- a revelarme, a revelarnos, y a este proceso constante de revelación, ¿no? Siento mucho que un proceso terapéutico, tanto del terapeuta como del paciente, es la gran oportunidad de revelarnos, es decir, de aparecernos. Ujú. A veces decimos también de apersonarnos, ¿no? Y esa es la gran oportunidad que tenemos, desde el cuerpo, desde la emoción, desde la opinión, desde la discusión, desde el decir no, desde el decir sí, pero siempre es la gran oportunidad que tenemos de aparecernos, ¿no? Y hoy ustedes me dan este gran regalo de aparecerme aquí en su canal y eso es muy bonito, de veras. Gracias a ti, Italia, qué gusto de verte, gracias a ti, Claudia, qué gusto sobre todo me siento mm, muy bienvenido, es decir, eh, cálidamente bienvenido todo este tiempo. Gracias de veras. Ujú. Gracias, Paco. Yo quisiera decirte que muchas gracias por aceptar, por regalarnos algo que es muy valioso para nosotros, que es el tiempo, ¿no? O sea, creo que es lo más valioso que tenemos. Entonces, te agradezco mucho que nos hayas regalado de tu tiempo y también me dan ganas de decir que gracias por resistir con nosotros. O sea, esto también es como un espacio de resistencia, ¿no? Claro. Entonces, Mm. gracias por conectarte y aquí resistiendo en lo que hay afuera y demás, lo que ya hemos platicado. Ujú. Muchas gracias. Pues yo también agradecerte, Paco, por el tiempo, por el espacio, por revelarte con nosotras, ¿no? Por regalarte con nosotras acá Mm. en tu experiencia y tu vivencia, ¿no? Eh, el pretexto fue la terapia Gestalt, ¿no? Porque desde ahí estamos parados, pero nos regalas mucho de ti y lo aprecio muchísimo. Mm. Y gracias porque también a partir de tus revelaciones nos revelamos nosotras. Y pues me encanta haber tenido la oportunidad de encontrarnos y de crear hoy este espacio juntos. Y pues con eso nos vamos despidiendo. Nos despedimos de nuestra audiencia. Eh, Espero que hayan disfrutado este capítulo tanto como nosotros. Y pues nada, nos vemos próximamente. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios, que nos encanta
leerlos, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué les pasa con esto que escucharon? Eh, y pues nada, interactuamos, estemos en contacto y eso, démonos la oportunidad de permitir la vida. Mm. Nos vemos pronto. Gracias, bye.